Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 2. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 34. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Capítulo 5. Curación y plenitud. Segundo, la voz que habla por Dios. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación, mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarle familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre Padre e Hijo.
El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Dios no guía, porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta, una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal, más bien tú formas parte de Él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por Él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo.
La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedes dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena, porque habla en paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. En realidad no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta porque habla por Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos voces y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es, por lo tanto, la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar. Te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti y que puedes permitirle que te transforme, tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada a Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que, de lo contrario, la filiación no sería una. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? Escuchas esto solo a través del Espíritu Santo en ti
y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo quiere decir unión y carga significa mensaje. Reformulemos la frase: mi yugo es llevadero y mi carga ligera, de esta forma: unámonos, pues mi mensaje es la luz. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y, consecuentemente, a comportarte como yo. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Libro de ejercicios, lección 107. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. ¿Qué otra cosa puede corregir las ilusiones sino la verdad? ¿Y qué son los errores sino ilusiones que aún no se han reconocido como tales? Allí donde la verdad ha hecho acto de presencia, los errores desaparecen. Simplemente se desvanecen sin dejar ni rastro por el que se pudiesen recordar. Desaparecen porque sin la creencia que los sustenta no tienen vida. De este modo se disuelven en la nada de donde provinieron. Del polvo vienen y al polvo volverán, pues lo único que queda es la verdad. ¿Puedes imaginarte lo que sería un estado mental en el que no hubiese ilusiones? ¿Qué sensación te produciría? Trata de recordar algún momento, quizá un minuto o incluso menos, en el que nada vino a perturbar tu paz, en el que te sentiste seguro de ser amado y de estar a salvo. Trata entonces de imaginarte cómo sería si ese momento se pudiera extender hasta el final del tiempo y hasta la eternidad. Luego deja que la sensación de quietud que sentiste se multiplique 100 veces y luego 100 veces más. Entonces tendrás un atisbo que no es más que un leve indicio del estado en el que tu mente descansará una vez que haya llegado la verdad. Sin ilusiones no puede haber miedo, dudas o ataque. Cuando la verdad llegue, todo dolor cesará, pues no habrá cabida en tu mente para pensamientos transitorios o ideas muertas. La verdad la ocupará por completo y te liberará de todas tus creencias en lo efímero. No habrá cabida para estas porque la verdad habrá llegado, y ahora dichas creencias no estarán en ninguna parte. No se pueden encontrar, pues ahora la verdad lo ocupa todo eternamente. Cuando la verdad llega, no se queda solo por un rato para luego desaparecer o convertirse en otra cosa. Su forma no cambia, ni varía, ni ella va y viene para luego volver a irse y regresar de nuevo. Permanece exactamente como siempre fue,
de manera que podamos contar con ella en caso de cualquier necesidad y confiar con perfecta certeza en que estará con nosotros en todas las aparentes dificultades y dudas que engendran las apariencias que el mundo presenta. Estas simplemente desaparecerán cuando la verdad corrija los errores de tu mente. Cuando la verdad llega, trae en sus alas el don de la perfecta constancia, así como un amor que no se arredra ante el dolor, sino que mira con seguridad y firmeza más allá de él. He aquí el don de la curación, pues la verdad no necesita defensa y, por lo tanto, no es posible ningún ataque. Las ilusiones pueden llevarse ante la verdad para ser corregidas, pero la verdad se alza muy por encima de las ilusiones y no puede ser llevada ante éstas para hacer que sean verdad. La verdad no va y viene, no cambia ni varía, adoptando una apariencia ahora y luego otra, evitando la captura y luego evadiendo la aprehensión. No se oculta, se alza en plena luz, claramente accesible. Es imposible que alguien que la busque verdaderamente no la pueda encontrar. Ese día le pertenece a la verdad. Dale lo que le corresponde y ella te dará lo que es tuyo. No fuiste creado para sufrir y morir. La voluntad de tu Padre dispone que esos sueños desaparezcan. Deja que la verdad los corrija. No estamos pidiendo lo que no tenemos. Estamos pidiendo simplemente lo que nos pertenece, de manera que podamos reconocer que es nuestro. Hoy practicamos con la feliz certeza que emana de la verdad. Los titubeantes e inestables pasos de la ilusión no serán nuestro enfoque hoy. Estamos tan seguros de que vamos a triunfar como de que vivimos, de que tenemos esperanzas y de que respiramos y pensamos. No tenemos ninguna duda de que hoy caminamos con la verdad y contamos con ella para que forme parte de todos los ejercicios que habremos de hacer en este día. Comienza pidiéndole a aquel que te acompaña en esta empresa que permanezca en tu conciencia conforme vas con él. Tú no estás hecho de carne, sangre y huesos, sino que fuiste creado por el mismo pensamiento que le concedió a él el don de la vida. Él es tu hermano y tan parecido a ti que tu Padre sabe que ambos sois lo mismo. Es a tu propio ser al que le pides que te acompañe. ¿Y cómo podría él no estar donde tú estás? La verdad corregirá todos los errores de tu mente que te dicen que puedes estar separado de él. Habla con él hoy y comprométete a permitir que su función se realice a través de ti. Compartir su función es compartir su dicha. Dispones de su confianza cuando dices: la verdad corregirá todos los errores de mi mente y descansaré en aquel que es mi ser. Deja entonces que Él te guíe dulcemente hacia la verdad, la cual te envolverá y te llenará de una paz tan profunda y serena que te será difícil regresar al mundo que te es familiar. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 7. Generosidad. La palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse, y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, esta se basa, a fin de cuentas, en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra.
Para el mundo, generosidad significa dar en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. El maestro de Dios es generoso en interés propio, pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que, por definición, ello no tendría ningún valor para él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa, no podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir, porque entonces iba a querer buscarse dolor, pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que, por ende, son para su Hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Manual para el Maestro, pregunta 17. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Esta es una pregunta crucial, tanto para el maestro como para el alumno. Si no se trata bien este asunto, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real a ambos. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Su responsabilidad principal al respecto es no atacarla. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad, de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Puede estar seguro además que les ha abierto las puertas a la depresión, al miedo, al desastre. Que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Existe, no obstante, la tentación de responder a la magia de tal manera que ello la refuerza. Y esto no es siempre obvio. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Este doble deseo es lo que hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables. Tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el alumno. ¿Cuántas veces se ha subrayado el hecho de que solo te das a ti mismo? ¿Y dónde podría observarse esto con mayor claridad que en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su ayuda? En estas situaciones es donde más claramente se le da su propio regalo, pues Él solo dará lo que haya elegido para sí mismo. Y en ese regalo reside su juicio acerca del Santo Hijo de Dios. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente, y los errores se conocen por sus resultados. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y del alumno, que han compartido un mismo propósito. El ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados, y este debe ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa
que no sea dicha. El hecho de que el maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará sin lugar a dudas a la mente del maestro. Desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. Tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. Este puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve como para ni siquiera poderse notar claramente, o puede también manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia imaginados o aparentemente perpetrados. Esto no importa. Estas reacciones son todas lo mismo. Ponen un velo sobre la verdad y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. O bien la verdad es evidente o no lo es. No puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema de pensamiento del mundo. El pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues, hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Mas, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente que has ocultado pero no has abandonado. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él lo ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono del mismo Dios. Y ahora ya no queda ninguna esperanza, excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable. Mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas, no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar,
y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. A esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Él. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante, contrapuesta a un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar la culpabilidad, de modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si se tratase de un hecho. Ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor, y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Clarificación de términos. Introducción. Este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y, por lo tanto, pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando ésta se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita.
no se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Estos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Dicho énfasis desaparece muy pronto para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos utilizados. Primero, el propósito de la psicoterapia. Dicho llanamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Su finalidad es ayudar al paciente a abandonar su sistema fijo de creencias ilusorias y a empezar a reconsiderar la falsa relación de causa y efecto sobre la que descansa dicho sistema. Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. Dios ha dado a todos un maestro cuya sabiduría y ayuda sobrepasa ampliamente cualquier aportación que un terapeuta terrenal pueda proveer. No obstante, hay momentos y situaciones en las que una relación terrenal paciente-terapeuta se convierte en la manera a través de la cual él ofrece a ambos sus más preciados regalos. ¿Qué mejor propósito podría tener una relación que el de invitar al Espíritu Santo a formar parte de ella y otorgar su propio regalo de regocijo? ¿Qué meta más elevada puede haber para cualquiera que aprender a invocar a Dios y oír su respuesta? ¿Y qué objetivo más trascendente que el de evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Contribuir a que esto tenga lugar es el auténtico propósito de la psicoterapia. ¿Podría haber algo más santo? Pues la psicoterapia, si se entiende correctamente, enseña el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y a aceptarlo. Y en su curación, el terapeuta es perdonado junto con él. Todo aquel que necesita ayuda, sin importar la forma de su desasosiego, se está atacando a sí mismo y, consecuentemente, su paz interior sufre. Estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y, con frecuencia, el mismo paciente las considera así.
De lo que no se da cuenta y necesita aprender es que ese yo que puede atacar y que también puede ser atacado es un concepto que él mismo ha inventado. Aún más, lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso está dispuesto a sacrificar su vida por él, pues lo considera su propio ser y ve a ese yo a merced de otros, reaccionando a fuerzas externas tal como éstas exigen e indefenso ante el poderío del mundo. La psicoterapia, entonces, debe restablecer en su conciencia la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Debe llegar a estar dispuesto a invertir su manera de pensar y a entender que aquello que él creyó que proyectaba sus efectos sobre él fue causado por sus propias proyecciones sobre el mundo. Por ende, el mundo que ve no existe. Hasta que no acepte esto, al menos en parte, el paciente no podrá considerarse a sí mismo como verdaderamente capaz de tomar decisiones y luchará contra su libertad al creer que es su esclavitud. El paciente no necesita creer que Dios es la verdad para avanzar en el camino de la salvación, pero debe comenzar a distinguir la verdad de la ilusión, reconociendo que no son lo mismo, así como a estar paulatinamente más dispuesto a ver las ilusiones como algo falso y a aceptar que la verdad es verdad. A partir de ahí, su maestro lo llevará tan lejos como él esté dispuesto a ir. La psicoterapia tan solo puede ahorrarle tiempo. El Espíritu Santo utiliza el tiempo como lo estima más conveniente y Él nunca se equivoca. Bajo su dirección, la psicoterapia es uno de los medios que Él emplea para ahorrar tiempo y para preparar maestros adicionales para su obra. La ayuda que Él comienza y dirige es ilimitada. Sea cual sea la ruta que el Espíritu Santo elija, toda psicoterapia conduce finalmente a Dios, mas esta decisión se le deja a Él. Todos somos sus psicoterapeutas, pues quiere que todos seamos sanados en Él. El canto de la oración. Segundo, la escalera de la oración. La oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida, pero sí cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario, no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez se hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en Él. En estos niveles, la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia. Nadie, pues, que esté seguro de su identidad, podría orar de esta manera. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo. La oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido, pues has determinado qué es lo que quieres. Es posible, asimismo, alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora y, por lo tanto, entraña niveles de aprendizaje. En este caso,
La petición puede ser dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general, se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Él, pero tiende a estar desenfocado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. En este nivel es posible que se sigan pidiendo cosas mundanas en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad o la honestidad y, en particular, perdón para las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Sin culpa no hay escasez. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. En este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes del mundo y habrás limitado también tu capacidad para recibir y para aceptar a esos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase? Significa que debes orar por ti para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Ahora ha dejado de ser una contradicción. Se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. Nunca olvides que la oración, en cualquiera de sus niveles, es siempre para uno mismo. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Tú no eliges por otro, solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en esto radica tu propia salvación. Perdónalos por tus pecados y serás realmente perdonado. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada falta. Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida por siempre de la pura impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió, pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende como estaba destinada a hacerlo, y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta no ha cambiado jamás. La oración, en las formas que adopta inicialmente,
es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón, mientras éste, que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado, y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Al encontrarse más allá de lo que se puede aprender, este estado es indescriptible. Es necesario, no obstante, entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención, si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y el temor de Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.